Estamos de regreso en edición nocturna, como le había ya informado en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche. Vamos a hablar sobre las cancelaciones masivas que evidentemente le han dañado o le han aguado o le han puesto ácida las navidades a mucha gente que además está confrontando el tema de la pandemia y las consecuencias económicas que ese virus ha traído a la economía dominicana. Y para ello contamos con dos abogados, los señores César Polanco y Jaime Francisco Rodríguez, y un analista de negocios internacionales, Michael Matos. Así que muy buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué efecto tiene? ¿Se justifican las cancelaciones masivas que ya se conocen, que se han realizado especialmente en el área de la educación? ¿Son legales esas cancelaciones? ¿Cómo la definirían ustedes? Bueno, tomaré la palabra para comenzar. Sí, claro. Jaime, nuevamente los segundos cuentan aquí en televisión, así que vamos a aprovechar. Sí, nuevamente agradeciendo la invitación hecha por su equipo, señor Miguel Guerrero. Todo un honor estar acá. Y comenzamos con esa pregunta, si las cancelaciones son o no legales. Bueno, yo entiendo que cada cancelación en sí tiene su particularidad, cada institución por igual. Todo va a depender del tipo de institución, si es una institución centralizada o descentralizada del Estado. Y a medida de eso, tenemos que ver la normativa de esa institución. Ahora bien, las cancelaciones son situaciones que se dan tanto en materia pública como privada, pero en la situación pública comprendo y entiendo que todo debe de estar regido, como cualquier acto administrativo, por el principio de legalidad. Y en base a esto, sí, las cancelaciones que se han hecho de manera masiva en estos momentos por parte de la administración pública están regidos por ese principio, pues entonces ya yo creo que lo más difícil sería, en este caso, verificar cada una ya dentro de, obviamente, el tribunal competente, que en este caso sería el superior administrativo, y ver si se hizo en base al principio de legalidad y en base dentro de ese principio ver los alegatos que tiene cada institución para realizar esa cancelación. Rodríguez. Bueno, saludarle, estimado Miguel Guerrero, y a todos los demás, César Polanco y Michelle Matos, que nos acompañan, y a todos los televidentes. Queremos solo así estimar de que la aspiración de los pueblos nuestros es que haya pleno empleo y haya también un nivel de desocupación, de ofertas de empleo, en donde cuando se producen estos cambios, la gente pueda también tener otras opciones. Eso es lo ideal, el pleno empleo. En los países nuestros de subdesarrollados, en los cambios de gobierno, pues regularmente, y está contemplado tanto en la ley 4108 de función pública, se producen cambios en torno a lo mismo que contempla la ley. En torno a que los puestos de libre nombramiento y de libre remoción están destinados a ser cambiados, normalmente en torno a la propuesta y al proyecto político que ha planteado y ha ganado en las urnas las elecciones. En ese marco, entonces, tenemos un conjunto de servidores públicos que están dentro de ese núcleo o así sector en la sociedad dominicana. En ese plano, el procedimiento normalmente cuando así ha acontecido, estas personas tienen algunos derechos que están garantizados. Y son del estatuto simplificado, la 4108 establece que normalmente tienen un salario por cada año de servicios y también tienen sus regalías, entre otros tantos tipos de derechos adquiridos. Ya cuando son de nombramiento de alto nivel, tienen también otros derechos, pero más reducidos, que también lo contempla la ley. Quiero un poco señalar que el primer procedimiento está en torno a quien le ha desvinculado a la persona, y es establecer un recurso o una carta de reconsideración cuando se considere de que esta desvinculación es irregular.
A partir de ahí también puede optar por el Ministerio de Administración Pública, que se lleva a cabo un proceso de conversatorio de cómo se ha establecido el tipo de desvinculación. Ya después de esos dos aspectos que transcurren en el marco de 30 días, o si no hay ningún tipo de respuesta, las personas pueden entonces incoar un recurso contencioso administrativo por el Tribunal Superior Administrativo, siempre y cuando el tipo de desvinculación sea irregular. Normalmente esto se conoce y también se toma decisión. Naturalmente, en estos tiempos de pandemia y además de elecciones, de cambio de gobierno, ha habido un contexto bastante difícil para todos los dominicanos y dominicanas. Aunque debemos recordar de que hay un poder elegido legítimamente y este tiene la potestad para desvincular y además con todos los años mismos que tiene el PRM, que viene del PRD en la oposición, creo que ha habido muy poco tipo de incidencia sobre ello en el Estado Dominicano, porque ha habido básicamente un sistema proteccionista también en el marco de los estados de emergencia que se han colocado a las fases y se le ha dado continuidad en el actual gobierno, que ha sido muy positivo. Por lo que yo pienso que la ruta en la dinámica que tiene República Dominicana es que podamos tener, ojalá, así hasta perspectiva, un pleno empleo, aunque haya cambios necesarios para cada gobierno, como debe de ser en función también de que se ha ganado elecciones. Ahora, yo pienso que el número de cancelaciones es desbordante, ¿no? Y no se había visto nunca. Yo entiendo que un cambio de gobierno debe darle oportunidades a la gente que pertenece a ese gobierno, pero también a ese partido o al partido triunfante. Pero creo también que el hecho de no pertenecer a un partido triunfante no le resta, no le quita el derecho de seguir trabajando en la administración pública. Ninguna de esas cancelaciones ha sido seguida de una denuncia de incumplimiento de labor por parte de las personas canceladas. Yo creo que nunca antes en la historia reciente de la República Dominicana se había visto una cancelación de este grosor, y especialmente en la época navideña, especialmente en una época en que el país no solamente la fiesta tradicional de Navidad, sino también por el hecho de que el país está confrontando dos crisis, una crisis sanitaria y una crisis económica. Señor Matos, ¿cuál es su opinión? Qué bueno, Miguel, porque quiero referirme a eso específicamente, dejando aparte el tema de ser ilegal, que voy a hablar ahora. Sí. Mire, desvincular esa cantidad de servidores públicos significa destruir la capacidad de gestión desarrollada que hemos logrado en la administración pública. El Estado ha invertido recursos y tiempo para formar profesionales capacitados que hoy están en las instituciones públicas desarrollando una buena gestión, y estas, al ser desvinculados, lo que va a provocar es que hayan que formar otros nuevos profesionales para que adquieran experiencia en la administración del Estado, y eso hace que un gobierno no sea eficiente. Y cuando usted le agrega lo que usted acaba de decir, la crisis que viene generada de la crisis sanitaria del COVID a una crisis económica, es claro que es necesario profesionales con mucha experiencia. Cuando se habla del tema de ilegalidad, hay que irse a la ley 1491, que fue sustituida luego por la ley 4108, y hay que reconocer que fue un gran avance en la administración pública. Y yo quiero resaltar dos categorías de lo que define esa ley de servidores públicos que han sido afectadas y han violado sus derechos y han violado también la Constitución de la República. Una de ellas es la de estatutos simplificados. ¿Qué son personas que pertenecen a la categoría de estatutos simplificados? Vamos a ver la realidad dominicana. Estamos hablando de conserjes, de mensajeros, de personas de servicio de mantenimiento, personas que hoy son jardineros,
que son los más afectados, los más vulnerables de esta sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo desvinculan. En el artículo 60 de la ley dice que cuando se desvinculan, se debe de pagar una indemnización de acuerdo a aquellos que tengan más de un año contratados. Incluso en el artículo detalla cómo deben de ser pagados. Pero ¿cuál es la realidad, Miguel, de esos servidores? Te voy a decir lo que está pasando. Lo que está pasando es que esos servidores lo desvinculan y no le están entregando su carta de desvinculación, que es un llamado que hace la ley y que la directora de Relaciones Laborales del Ministerio de Administración Pública, la señora Marisa de la Cruz, dice lo siguiente, lo voy a citar. Es un deber de las instituciones entregar toda la documentación relacionada con la desvinculación al empleado público al momento de su separación. Esto es un llamado de la ley. Cuando tú vas a las instituciones públicas ahora mismo y vas al MAP, tú lo que vas a ver es una fila de gente que sale hacia la avenida, quizás exponiéndose con el tema del COVID, porque tienen la dificultad de que las instituciones públicas que fueron desvinculadas no le han dado nada por escrito y no han podido completar los requisitos que necesita el MAP para que le puedan ser pagadas sus derechos adquiridos. Entonces, asimismo se dan en casos como de personas que están embarazadas, mujeres embarazadas, Miguel, con licencia, han sido desvinculadas en violación con el artículo 65 de la misma ley, que dice que se debe de agotar un proceso administrativo y es para casos de extremo de tercer grado, que debe de agotarse también un proceso disciplinario. Estamos viendo casos de gente que estaban en proceso de pensión, Miguel, en proceso de pensión, terminando su pensión, y han sido desvinculados. Y la ley dice que no pueden ser desvinculados, que lo contrario, deben de asistirle a terminar su proceso. Entonces, cuando hablamos de ilegalidad, tenemos que ir a esos casos específicos, porque no se trata solamente de desvincular, es verdad, hay un derecho, pero también se trata de cumplir con los derechos adquiridos del dominicano y de ese servidor público. Ahora, en el caso del Ministerio de Educación, que creo que han sido desvinculados, cancelados, es una palabra que se ajusta más a la realidad nacional. Es decir, creo que sobrepasa los 30,000 personas, incluso profesores que han servido al ministerio durante 8, 10, 12, 14 años, que tienen una vasta experiencia. Incluso el ministro, por la vía administrativa, suprimió y desvinculó a 17 directores regionales de educación que habían ganado el puesto por concurso, alegando que el concurso había sido amañado. ¿Qué tipo de sanción le corresponde a los funcionarios públicos que cometen ese tipo de violación en perjuicio de terceros? Doctor Polanco. Sí, bueno, es muy importante tener en cuenta que cada persona, cuando se desvincula de la administración pública, recibe una acción de personal. Si bien, como dice el compañero Michael Matos, de que algunos no han recibido esa acción de personal, es una situación bastante, vamos a decir, anormal dentro de la actuación de la misma administración. Entonces, dado esos casos, cada persona debería o debe, o me imagino que está haciendo la diligencia de conseguir esa acción de personal donde se dice específicamente en base a qué condición fue cancelado. Ahora bien, una vez conseguido ese documento, ¿qué puede hacer a su favor la persona afectada? Bueno, como dijo el compañero y colega Jaime Francisco, hay dos formas de actuar ante una situación de este tipo en contra de la administración por una decisión que sea ilícita. Y el primero sería un recurso de reconsideración a la misma institución donde se procedió ese acto de cancelación, y el segundo, como mencionó correctísimamente el señor Juan Francisco, está la vía contencioso administrativa. Entonces, es decir, la reparación sería su reasignación en el puesto o otorgarle las compensaciones económicas necesarias establecidas por la ley. Sí, Juan Francisco. Sí, bueno, lo que pasa es que en esta situación, vuelvo y digo, es muy especial verificar
el tipo de cancelación en específico que se está alegando de esa desvinculación de ese empleado público para ver en qué condiciones se le pagan sus prestaciones laborales. Obviamente hay derechos adquiridos que son batallas que han tenido los trabajadores y que son derechos reconocidos tanto por la misma ley de administración pública como por la misma Constitución de la República Dominicana. Entonces, bien, esos derechos adquiridos, como son temas vacacionales, quizás algún bono o prestación que le corresponda, tiene que pagársela independientemente de. Ahora, como decía desde un principio, hay que ver si la desvinculación fue por una causa de nulidad absoluta del pago de sus prestaciones, el tipo de empleado que es, o sea, la categoría, como mencionaba Michael Matos, de estatuto simplificado, de carrera, etcétera, y verificar si dentro de esa persona particular, de ese caso particular, entonces se tiene el derecho a recibir esas prestaciones, o si fue realizada de manera correcta o no la cancelación o desvinculación de parte del Estado. Bien, el Ministerio de la Ley, el Estatuto del Funcionario Público, no contiene salvaguardas para garantizar la permanencia de un funcionario o de un empleado de la administración pública que lo pueda librar de reacciones o de decisiones arbitrarias como las que han estado ocurriendo. Fíjense, bueno, estamos con el sistema de carrera de función pública y todos los servidores que están en carrera no pueden ser desvinculados y en su cumplimiento óptimo de sus labores deben ser preservados, resguardados. Y eso aconteciera, tienen derechos también a demandar. Naturalmente, lo que son del estatuto simplificado tienen un conjunto de derechos adquiridos. Son los conserjes, los operadores, personal de apoyo, choferes y demás, que reciben también un nivel de apoyo y de recursos a partir de la desvinculación, que no son parte de la carrera administrativa. Así como también ya en un nivel más reducido, lo que son de alta, de libre nombramiento y libre remoción. Estos no tienen derechos para permanecer en los cargos, porque la 4108 establece muy claro de que tienen sus funciones pueden ser removidas. Por lo tanto, solo adquieren algunos derechos en torno a pagos de algunas vacaciones que no hayan tomado, como también la parte correspondiente al salario de la Navidad, como tal. Esos aspectos en unas proporciones se calculan y también les corresponde. Ahora bien, yo creo que República Dominicana tiene que ver no solamente al sector público en torno a estas situaciones. Así como el sector público es el mayor dinamizador de la economía, el mayor empleador, pero podemos ver también lo que ha pasado con el sector privado. Tenemos una situación que aspiramos a que pueda mejorar, porque el sector privado está también en proporciones grandes, en procesos bastante difíciles, a partir de la fase 1, fase 2, y de cómo en la fase 1 hubo también una proporción de desvinculación, tanto en el pasado gobierno, en el sector privado, como también en los meses que llevamos, a partir de la limitada rentabilidad. Tenemos el dato del Ministerio del Trabajo que nos plantea que las empresas han acudido más de 53.000 empresas también en torno a un sistema de protección con el Estado. Por lo tanto, el Estado está demandado no solamente por sector público, sino también por sector privado, en cuanto a que estamos en un contexto bastante especial, tanto de coronavirus como también el mismo cambio de gobierno. Por lo que creo que esta situación estará ventilándose cada día en niveles bastante interesantes y activos, a partir de que el impacto social es altamente y puede ser cada día más negativo, en torno a que las personas con los salarios desarrollan su vida probablemente y tanto sector público como privado están en condiciones, en contexto
muy diferenciado, pero a su vez también difícil en el marco del coronavirus. Creo que necesita un pacto. Si ustedes me lo permiten, caballero, para proteger a los trabajadores, un pacto para el desarrollo nacional en el marco del coronavirus. Si ustedes me lo permiten, caballero, tenemos que hacer una pausa. Regresamos después de ella. Por favor, a los amigos televidentes, continúen con nosotros. Edición Nocturna estará pronto de regreso.